La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de los mayores retos, el acceso a la salud. Y en este tema los datos son contundentes. En 2018, 20.1 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios médicos. Hoy, la cifra se disparó a 44.5 millones. Aquí no hay avance, hay retroceso. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México y el Estado mexicano debe proveer de la mejor manera ese acceso a la salud. La presidenta lo sabe, el gobierno debe garantizar el derecho a la salud, pero tras 7 años de Morena en el poder, 6 de López Obrador y el primero de Sheinbaum, el rezago no disminuyó, se multiplicó. En 2018, 20.1 millones de mexicanos carecían de servicios de salud. Para 2024, la cifra subió a 44.5 millones, más del doble, más de un tercio de la población. Se está volviendo más grande el problema y no hay una propuesta ni una visión de cómo solucionarlo a corto, mediano y largo plazo. No tener acceso significa no recibir atención oportuna, suficiente ni de calidad, además de enfrentar barreras geográficas o administrativas. Muchos no están afiliados a sistemas como el IMSS o IMSS Bienestar y quienes sí lo están padecen servicios insuficientes. Estas son imágenes de la Clínica 15 del IMSS en Puebla, pacientes acostados en el piso por falta de camas e insumos. En julio pasado, por falta de atención médica, un bebé murió en el vientre de su madre. Pasaron más de 10 horas. La preocupación era más fuerte, pues la mamá estaba sufriendo mucho. Y estas son imágenes de otra tragedia. Una mujer dio a luz en la banqueta del hospital de Tapachula, en Chiapas, tras negarle la atención. El bebé murió. En 2018, Morena prometió un sistema de salud como el de Dinamarca. No ocurrió. Se eliminó el Seguro Popular, crearon el INSABI y fracasó. Luego crearon el IMSS Bienestar sin éxito. No podemos ver el sistema de salud como un proyecto a corto plazo. No funciona así la salud. Tenemos que verlo como un proyecto a largo plazo. Expertos advierten que México invierte solo 3% del PIB en salud, cuando el mínimo recomendable es 6%. Urge un plan de mediano plazo porque hoy más mexicanos que nunca carecen de atención médica. Veo difícil que haya una mejora sustantiva en un corto plazo, pero espero que sea una prioridad, porque no va a haber competitividad, no va a haber futuro para el país, no va a haber solución a muchos de nuestros problemas si no invertimos en un sistema de salud. Mega Noticias, Abel Martínez. Sin duda, uno de los mayores retos de este gobierno, pasado ya el primer año, es garantizar atención médica de calidad. La experta en políticas públicas de salud, Carolina Gómez, reconoce que los ingresos del IMSS han mejorado. Ha sido la bandera el IMSS, pero advierte que el gobierno no ha logrado traducir esos recursos en mejores servicios para la población. Creo que en el IMSS lo que pasa es que, por un lado, hay buenas noticias de que hay empleos formales nuevos, registrados, y que eso es una buena noticia para el país, pero también pasa que no ha sabido capitalizar ni poner en marcha dos cosas muy importantes: los medicamentos para los pacientes y la infraestructura para agilizar la atención médica. Lo que ha ocurrido acá es que los consultorios adyacentes a farmacias se han convertido en la fuente natural que sustituye al primer nivel de atención del IMSS. Y uno de los mayores problemas en el primer año de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el desabasto de medicamentos, que todavía muchos familiares de enfermos, sobre todo de niños con cáncer, están reclamando. No más mentiras, queremos medicinas. El desabasto de medicamentos ha sido un fracaso persistente durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. A un año de llegar al poder no ha logrado resolver uno de sus compromisos prioritarios. La cronología exhibe la falta de estrategia. En octubre de 2024 reconoció el problema y anunció una compra de 4.454 claves de medicamentos e insumos médicos para 2025 y 2026. En diciembre presentó plataformas tecnológicas para transparentar compras y distribución. En enero de 2025 prometió que en marzo estaría resuelto el desabasto, pero en abril admitió que no pudo cumplir. Obviamente hubiéramos querido que en marzo se resolviera todo. Como lo habíamos planteado, se presentó esta problemática. En mayo lanzó incentivos a la producción nacional y aseguró que en julio todo estaría solucionado. Al finalizar julio anunció que el 96% de los fármacos faltantes ya fueron comprados y presentó las rutas de la salud. Pero expertos dudan que la crisis esté controlada. Que hay una falla
en el acceso. Pues sí tengo derecho a ir a la clínica, pero en la clínica no hay medicamento. Los medicamentos faltantes afectan a pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer, infecciones y enfermedades respiratorias, poniendo en riesgo su vida. Esta crisis que enfrenta Sheinbaum fue creada por López Obrador, quien en 2018 eliminó las compras consolidadas del IMSS que garantizaban abasto. Se cancelaron por corrupción, pero nunca hubo pruebas. Quitaron las compras consolidadas, donde finalmente empresas especializadas en hacer compras, y se quiso hacer una compra como más institucionalizada, donde prácticamente comprar un medicamento para el gobierno ahorita sería lo mismo comprar un lápiz. Desde entonces ningún modelo ha funcionado. Fallaron las compras con la ONU, las del ejército, la megafarmacia y los programas improvisados. Hoy se anuncian las rutas de la salud. A través de kits prearmados y organizados, vamos a cubrir el abasto al 100%. En su primer informe, Sheinbaum presume avances en salud con el IMSS e IMSS Bienestar, pero los datos no mienten. En 2018 había 20 millones de personas sin acceso a salud. Hoy son 44.5 millones. Mega Noticias, Abel Martínez. El diputado Héctor Jaime afirma que el gobierno no tiene hoy por hoy la capacidad para resolver el problema de acceso universal a la salud. Sí ha pasado un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum y todavía no se tendría la capacidad para solventar este reto. La gente sigue asistiéndose y sigue atendiéndose en esos lugares, cada vez menos porque no hay medicamentos o las citas son muy largas. De forma tal que si antes la gente podía obtener medicamentos porque era una obligación contractual con el Seguro Popular, hoy no hay ninguna obligación. Es simplemente la gente va al hospital, no hay medicamento, pues va y lo compra. La gente ocupa una cirugía, va al hospital, no lo atienden, va y se atiende en lo privado. Por eso es que hemos visto que el gasto para la población más pobre, la más vulnerable, la gente que no tenía seguridad social, se ha duplicado en el caso de medicamentos, se ha duplicado en el caso de atención médica, y la gente que está quedando más pobre por motivos de salud es precisamente la población que no tiene seguridad social. Los datos son contundentes. Desafortunadamente, en materia de salud la mayoría son negativos, pero hay uno positivo. El gobierno afirma que tenemos abasto de medicamentos al 96%, incluso para 2026. Estos datos del IMSS, del ISSSTE, más de allá del 90%, tendrán que reflejarse y entonces tendríamos que ver una disminución en las quejas y las protestas por falta de medicinas. Para más información, consulte meganoticias.mx y síganos en redes sociales.